vamos a determinar si la serie de infinity dada converge o diverge. También queremos indicar la prueba utilizada. Lo primero que debemos reconocer sobre las series infinitas dadas es que tenemos uno negativo, elevado a la potencia de n, lo que significa que esta es una serie alterna. Comencemos verificando si el enésimo término se acerca a cero. ¿Cuál es el enésimo término prueba divergente? Esta prueba nos dice que si el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n, no es igual a cero, podemos concluir rápidamente que la serie infinita es divergente. Y cuando se considera una serie alterna, una sub n es la parte no alterna, por lo que para nuestra serie infinita, una sub n será 4 dividida por n. Entonces, encontraremos el límite a medida que n se acerca al infinito de 4 dividido por n. Bueno, este límite es bastante sencillo. Observe cómo, para esta fracción, el numerador es una constante, y el denominador se acercaría al infinito, y por lo tanto, esto debería acercarse a cero, y por lo tanto, este límite es igual a cero. Entonces, cuando este límite es igual a cero, la prueba divergente del enésimo término no nos dice nada. Si esto no es igual a cero, podemos concluir que la serie es divergente, pero si es igual a cero, aún no sabemos si es convergente o divergente, lo que significa que tendremos que aplicar otra prueba. Entonces, sigamos y digamos aquí que el enésimo término prueba divergente no es concluyente. Lo que significa que tendremos que aplicar otra prueba para determinar si esto converge o diverge, y debido a que tenemos una serie alterna, la prueba más obvia será la prueba de serie alterna que ahora aplicaremos. La prueba de series alternas nos dice que una serie alterna infinita converge si se cumplen estos dos requisitos. Primero, 0 es menos que un sub n más 1. Menor o igual que un sub n, y el límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a 0. Bueno, vimos en el enésimo término prueba divergente, ya hemos satisfecho este requisito. Así que ahora, solo debemos asegurarnos de que esta igualdad competente también sea cierta. Bueno, de nuevo, un sub n es igual a 4 dividido por n, y por lo tanto, un sub n más 1 es igual a 4, dividido por n más 1. Bueno, primero, observe que n siempre será positivo, y por lo tanto, ambas fracciones siempre serán mayores que 0, por lo que ahora, solo debemos asegurarnos de que un sub n más 1 siempre sea menor o igual que un sub n. Bueno, si echamos un vistazo a estas dos fracciones, observamos cómo los numeradores son iguales o constantes, pero los denominadores son diferentes. Este denominador siempre será uno más grande que este denominador. Cuando estamos comparando dos fracciones, si los numeradores son iguales, la fracción con el denominador más grande siempre será menor que la fracción con el denominador más pequeño. Como ejemplo, consideremos cuando n es, digamos, 5. Si n es igual a 5, un sub más 1 sería 4 sobre 6, o 4/6. Y una sub n solo sería 4/5. Bueno, 4/6 es menor que 4/5 y, por lo tanto, este patrón continuará para cada valor de n, entonces un sub más 1 siempre es menor o igual que un sub n, entonces hemos cumplido los requisitos para esta prueba y, por lo tanto, la serie alterna converge. Entonces, mediante la prueba de series alternas, dado que 0 es menor que un sub n más 1, que es 4 dividido por n más 1, que es menor o igual que un sub n, que es 4 dividido por n, y el límite, que encontramos cuando aplicamos la prueba divergente enésimo término, cuando n se acerca al infinito de un sub n, es igual a 0, la serie alterna original converge. Sin embargo, también debemos verificar la convergencia condicional o absoluta, porque tenemos una serie alterna. Para verificar esto, verificamos si la serie infinita del valor absoluto de un sub n converge, entonces la serie alterna original converge absolutamente. Si esta serie diverge, entonces tenemos convergencia condicional. Recuerde, un sub n era igual a 4 dividido por n, y dado que n comienza en 1, el valor absoluto de 4 dividido por n seguiría siendo 4 dividido por n. Entonces, queremos determinar si la serie infinita, donde un sub n es 4 dividido por n, converge o diverge. Para ayudarnos a hacer esto,
podríamos factorizar estos 4 y escribir esto como 4 veces la serie infinita, donde un sub n es solo 1 dividido por n. Ahora, la razón por la que esto sería útil es que esta serie infinita aquí debería recordarnos la prueba de la serie P, donde P es igual a una positiva. Entonces, para una revisión rápida, la prueba de la serie P nos dice que esta serie infinita converge si P es mayor que 1, o diverge si P es mayor que 0, y menor o igual a 1. Y por lo tanto, esta serie divergerá por la prueba de la serie P, con P igual a 1, y por lo tanto, la serie alterna original solo converge condicionalmente. Entonces, diremos, ya que 4 veces la serie infinita, donde un sub n es 1 dividido por n para las primeras divergencias, por la prueba de la serie P, con P igual a 1. Las coberturas originales de la serie alterna condicionalmente, no absolutamente. Por lo tanto, es importante recordar que cuando tenemos una serie alterna, tenemos que verificar la convergencia condicional o absoluta. Espero que hayas encontrado esto útil.